Hola a todos, bienvenidos a mi canal nuevamente. Primeramente quiero agradecer muchísimo por todos los comentarios, las preguntas y la crítica positiva que he recibido de los anteriores videos. No me lo esperaba, pero estoy muy agradecida. Muchísimas gracias. Y por favor que sigan viniendo las preguntas que con gusto los vamos a contestar en videos próximos. Ok. Este video, ya se habrán dado cuenta por el título, es la parte 2 de mi anterior video en cuanto a la expulsión si es base bíblica. La primera parte solamente vimos textos bíblicos en lo que los testigos se basan. Ahora este video vamos a explicar la historia año por año, cuándo empezó, cómo empezó y cuáles eran las directrices para esa época y cómo fueron cambiando. Entonces, empecemos ahora. Para empezar, ¿cuándo empezó la expulsión o excomunicación dentro de los testigos de Jehová? Empezó en el año 1952. En 1893, Charles Russell ya había estado empezando a hablar en cuanto a la expulsión, en qué se debería hacer, pero nada se había implementado hasta entonces. En la atalaya de diciembre de 1882, página 423, se mencionó que no somos de aquellos que excomunican a hermanos cristianos por unas diferencias de opinión, pero cuando se llega al punto de negar la misma fundación de todo el cristianismo, debemos de levantar nuestras voces y enfrentarnos cara a cara con todos aquellos. Entonces se menciona de que al principio, en 1882, no se excomunicaba, mucho menos se expulsaba a las personas. Para 1893, la atalaya del 15 de octubre, la atalaya demostró que tenía que haber una distinción bien marcada, donde se menciona, significa que tenemos que tener una división clara entre nosotros y todos los que sean inmundos, los impuros del corazón. Esa separación debe ser tan marcada que el expulsado debe saberlo. Entonces ya estaban bajo la idea, estaba empezando la idea a separar dentro de los cristianos y los que iban a ser expulsados. Pero simplemente era información que se estaba dando al público, ningún cambio se había hecho todavía. Más tarde se implementó un procedimiento donde la congregación entera estaba incluida, donde discutían del pecado que algún individuo haya cometido y todos tenían que llegar a una decisión unánime para removerlo. Sin embargo, no se lo rechazaba, sino que se lo consideraba mundano. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona dejaba de ser miembro de los testigos de Jehová, pero no era al punto al que ahora es de expulsarlo. Simplemente era como quitándole o removiéndole el título de ser miembro de los testigos de Jehová. Nada más. Ya para 1904, bajo la serie Estudios en las Escrituras, serie sexta, La Nueva Creación, páginas 289 y 290, se mencionaba que la administración de la disciplina no es una función de solamente los ancianos, sino de la iglesia entera. Por lo tanto, los ancianos no iban a ser jueces. Otra vez estamos viendo de que en la literatura de los testigos de Jehová al principio era la congregación entera que dictaba lo que iba a suceder con el pecador. Eso quiere decir que ellos estaban al tanto de cuál era el pecado y tendrían que decidir de manera unánime qué hacer con el pecador. En la atalaya de 15 de mayo de 1944, en la página 151 y 152, se movió la responsabilidad de juzgar a un individuo de la congregación a representantes de la congregación. A pesar de que admitieron que en Mateo 18 se mencionaba de que era la congregación entera que tenía que juzgar, la razón que dieron por la que estaban cambiando era porque solo había servido para causar más controversia y disrupción dentro de las congregaciones. Qué lástima, porque ya no era una manera justa de juzgar. Para 1947, la revista Despertad
describió que la práctica de la excomunicación era antibíblica, basándose en Hebreos 10, 26 al 31, donde se menciona que juzgar a individuos se debe dejar solo en las manos de Dios. Voy a poner en este momento una foto donde muestra del artículo original. Se mencionaba, y esta es la parte traducida, se lo estaba comparando con excomunicación que tenían las religiones paganas. Voy a leer solamente el primer párrafo donde se menciona: si usted es uno de los 138.000 personas en el mundo que nacieron y fueron criadas como protestantes, entonces usted ya está excomunicado o excomulgado por la jerarquía católica romana. Esto significa que a usted se le ve en lo más fuerte desdén por el Vaticano, siendo maldito junto al diablo y sus ángeles. Si notamos, en esta atalaya ya estaba mencionándose de que habían otras religiones, no testigos, que también participaban en la excomunicación de miembros de su religión. Increíblemente, pocos años después de este artículo, Nathan Noor comenzó a formar el arreglo de la expulsión que sigue hasta el día de hoy. Para 1949, bajo el libro Consejos para la Organización Teocrática para los Testigos de Jehová, dio un pequeño esquema del proceso que iba a ocurrir para los representantes espiritualmente capacitados que iban a expulsar a un individuo. Estaban ya empezando para 1949 las directrices de qué se iba a hacer con las personas que iban a ser expulsadas. En ese artículo se menciona una porción donde dice: los miembros representativos de la congregación que son siervos en la compañía, los maduros o espiritualmente calificados, pueden decidir qué camino se debe tomar. Y más abajo dice de que ellos iban a ser responsables de avisar a la congregación, expulsando al malhechor. Entonces, primero pasó a ser la congregación encargada de expulsar, luego se removió esa responsabilidad a miembros dentro de la congregación, que claro iban a ser los ancianos. Luego se empezó a dar directrices de cómo se iba a expulsar a tal persona. En este artículo donde estamos al momento, empezó a explicar de qué iban a hacer los ancianos, que iban a dejar saber a la congregación quiénes iban a ser expulsados. Ahora, el cambio drástico fue para 1952, cuando la sociedad Watchtower rechazó el consejo de llevar a la congregación al malhechor y no dio ninguna explicación por qué. La atalaya de 1 de marzo de 1952, páginas 131 y 134, solo la van a encontrar en inglés, pero la traducción dice que la razón de la expulsión es que hay algunas personas que entran a la congregación pero no aman al Cristo. A estas personas nunca tienen que decirle hola o adiós. No es bienvenido dentro de nosotros, lo evitamos. Tal individuo no tiene lugar en la congregación o la organización limpia de Dios. Debería devolver al grupo malvado de donde vino en algún momento o morirse contra el grupo malvado junto a la organización de Satanás. Esta fue la parte donde más me impactó, porque estaba mostrando de que fue aquí donde se inició el no hablar con una persona expulsada y considerarlo como un expulsado que está volviendo a Satanás. La atalaya del 1 de octubre de 1955, página 607, se mencionó que incluso asociarse con un expulsado se convertiría en una razón también para ser expulsado. Y esto está respaldado por el mismo libro que hasta el día de hoy se promueve, que es el que pastorea en el rebaño de Dios del año 2011. Este es el que tienen los ancianos solamente, donde se menciona que si un publicador se rehúsa a hacer esto e ignora la prohibición de asociarse con el expulsado, ese publicador se está rebelando en contra de la congregación de Jehová, y la rebelión es como el pecado de la brujería o idolatría.
Y si después de suficiente advertencia este publicador persiste en asociarse con las personas expulsadas, en vez de alinearse con la organización de Jehová, también tiene que ser expulsado. Lo interesante es que esta es la historia, pero sin base bíblica. Ahora, desde que se introdujo, desde 1952, la expulsión a como la conocemos hoy, esto ha causado grandes cambios en la doctrina de la Watchtower. Las razones por las que una persona puede ser expulsada han ido cambiando a través del tiempo. Ahora yo les pregunto, ¿cómo podría ocurrir tal cosa si Jehová realmente estuviera dirigiendo las normas de esta organización? Cuando surge una situación que no está claramente expuesta en la Biblia ni en las publicaciones y los ancianos y la sucursal sienten que no pueden lidiar con este tema, se le informa al cuerpo gobernante. Ahora, ¿cómo es que el cuerpo gobernante llega a un nuevo principio por el que uno puede ser expulsado? ¿Guía el Espíritu Santo examinando las Escrituras y llegar a un consenso unánime de los estándares de Dios? No. El voto ni siquiera tiene que ser unánime. Nuevas leyes se pueden presentar con un voto de una mayoría de 2/3. Por ejemplo, reglas como los trasplantes de órganos y el sexo oral han ido cambiando a través de más de una década, lo que resultó en enormes consecuencias de la vida de otras personas. El fumar no era una razón para ser expulsado hasta 1973. El recibir un trasplante de órgano era razón para ser expulsado por más de una década, pero ya no se ve como algo malo. El sexo oral o anal entre personas casadas fue clasificado en la Atalaya 15 de abril de 1975, página 255, como una ofensa por la que se podía expulsar a alguien. 3 años después, en la Atalaya el 15 de julio de 1978, página 30 al 32, se menciona que no se podía expulsar por esto. Luego, 5 años después, bajo la Atalaya el 15 de julio de 1983, página 31, otra vez de nuevo se hizo en algo por la que se podría expulsar a alguien. Si notamos, las doctrinas y las razones por las que una persona puede ser expulsada han ido cambiando a través de los años. Algo que al principio podría ser una razón para expulsión, más adelante no. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas que han sido expulsadas durante ese tiempo que sí se lo consideraba algo tan malo como para expulsarlo? Bueno, si retractan y cambian esa doctrina, la persona no deja de ser expulsada, sigue estando afuera. Ahora, al determinar si una persona debería ser expulsada, los ancianos forman algo que se le llama un comité judicial para reunirse con tal persona, con el malhechor. Esto se hace primeramente en privado. El malhechor no tiene permitido llevar a alguien como testigo, no puede llevar un abogado y mucho menos grabar. Interesante que también la palabra comité judicial no existe en la Biblia. Tanto los israelitas como las congregaciones cristianas primitivas mantenían los asuntos abiertos y los traían a personas ordinarias en vez de hacerlo en privado. Los asuntos se discutían enfrente de las puertas de la ciudad para que fuera una discusión justa, llena de personas viendo el proceso. Esto prevenía la injusticia que puede ocurrir frente a un grupo de unos pocos ancianos. Mateo 18:17 Jesús dijo que algún cometido se debía informar a la congregación, no a un grupo selecto de líderes de la congregación. A partir de 1944 fue que Nathan Noor inauguró el arreglo del comité judicial. Podemos notar que el Espíritu de Dios no podría dirigir esa organización. Los cambios tan drásticos que han habido dentro, vez tras vez, año tras año, son pruebas vívidas que no existe el Espíritu de Dios. No estamos hablando de cosas pequeñas, no estamos hablando de pequeñas doctrinas,
estamos hablando de cambios drásticos en la vida de los miembros de los testigos de Jehová. Estamos hablando de que antes de 1952 no existía lo que se llama la expulsión. Luego, después de ese cambio, se fueron implementando nuevos cambios, porque no solamente empezaron a verse la expulsión, pero primero era dentro de la congregación bajo todos los miembros, sabiendo qué era la razón, cuáles eran los hechos, los pecados, y todos de manera unánime tendrían que decidir. Ahora, a partir de unos años después, esto también se volvió a cambiar y ahora se hizo algo privado, algo confidencial. Y si nos ponemos a pensar en las cortes actuales, ¿cómo se hacen en los tribunales? ¿Es todo cerrado? No. Cualquier persona que quiere entrar dentro de una corte bajo un caso que se está ejecutando, uno tiene el derecho de poder sentarse, persona X, quien sea, puede sentarse en la parte de atrás y escuchar todo el caso. Eso no existe dentro de los testigos cuando están siendo ejecutados. Cuando tienen un caso, porque es un comité judicial, es como estar teniendo una corte con estos 3 jueces. Y no existe nadie que pueda respaldar, que siquiera pueda ser testigo o pueda escuchar o defender a la persona que está siendo acusada. Esto, primeramente, ¿de dónde ha salido? Simplemente personas, hombres que para ese entonces eran presidentes de la Watchtower, fueron haciendo estos cambios gradualmente, pero no era bíblico. Si fuera bíblico, hasta el día de hoy se hicieran estos comités judiciales a manera pública donde todos pudieran participar, siquiera escuchar o defender a la persona. Entonces, esta es una de las más horrendas prácticas que hacen los testigos de Jehová al dañar a estos miembros que han sido quitados o removidos de esta organización. Espero que este video les haya ayudado. Nuevamente voy a poner en la descripción la información de dónde pueden conseguir todo lo que yo he sacado. Hay más información ahí. Yo solamente saco pedacitos de la cantidad de información que hay. Así que si les gusta leer, por favor vayan ahí. Hay artículos de todo, de sangre, cumpleaños, Navidad, de lo que ustedes quieran. Y está en español. Entonces agradezco mucho a que se hayan quedado en este video y como siempre estaré trayendo otro video en unos días. Gracias. Adiós.